Tema 5. Muerte y vida. El camino al Calvario culmina con el viernes de la crucifixión y el domingo de resurrección. El evento que nos da la seguridad de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que volverá por nosotros. Hemos aprendido acerca de cómo eran los tiempos donde vivió Jesús, quiénes fueron los protagonistas alrededor de este evento, cuál fue el mensaje central que dio origen a la salvación de la humanidad y cómo fue la entrada triunfal de este rey totalmente diferente a todos los demás líderes, guerreros y reyes que la humanidad había conocido. ¿Por qué fue diferente? Porque era necesario que así fuera. No iba a suceder nada en la humanidad con otro rey como todos los que ya habían venido antes. Se necesitaba un verdadero rey que estableciera un reino de amor, justicia, bondad, no solo en este mundo, sino por toda la eternidad. Por eso las cosas se tenían que hacer totalmente diferentes. Por eso este rey nació de forma humilde y no con los lujos de una casa real. Por eso este rey no tuvo palacios donde vivir, sino corazones dispuestos a seguirle. Por eso este rey no vino a derrotar a sus enemigos, sino a perdonarlos y amarlos. Por eso este rey no vino a conquistar tierras, sino a conquistar la vida eterna. Por eso este rey no vino a matar gente, sino a morir él mismo por la gente. Por eso este rey no viajó en un caballo elegante, sino en un burrito. Por eso este rey, después de morir, tenía que resucitar, para poder arrebatar las llaves de la muerte y ser autor de eterna salvación. Por eso este rey, para poder producir la vida eterna, tenía que pasar por el proceso de la muerte. Vamos a analizar 3 frases que dijo Jesús durante su ministerio para hablar de la muerte que le llevaría camino al Calvario y de la vida que se produciría después de esa muerte. La primera frase es la semilla que muere. Está en Juan 12:24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. A Jesús le gustaba hablar mucho del campo. Muchas de sus parábolas hacían referencia a las cosechas, a los viñedos, a los campos. En esta ocasión les reveló a sus discípulos el proceso mediante el cual ellos mismos iban a poder tener la vida eterna de la que Jesús les había hablado en otras ocasiones. Esta vida eterna no iba a llegar solamente así porque sí. Había que pasar por un proceso. Había un precio que pagar. Un grano de trigo llamado Jesús de Nazaret tenía primero que caer en la tierra. Cuando un grano de trigo o cualquier semilla cae a tierra, se empieza a desbaratar antes de morir. La trilogía de la maldad que vimos en los protagonistas hicieron su juicio, y los soldados romanos se encargaron de que el cuerpo de Jesús se fuera desbaratando poco, a golpes, a latigazos. La carne de Jesús se fue rasgando lentamente como un grano de trigo en un surco de tierra. Las flagelaciones romanas eran conocidas por ser terriblemente brutales. Generalmente consistían de 39 latigazos. El soldado usaba un látigo con tiras de cuero trenzado con bolas de metal entretejidas. Cuando el látigo golpeaba la carne, esas bolas provocaban moretones o contusiones, las cuales se abrían con los demás golpes. Y el látigo también tenía pedazos de hueso afilados, los cuales cortaban la carne severamente. La víctima podía experimentar un dolor tan grande que le llevase a una conmoción hipovolémica, que quiere decir que la persona sufre los efectos de la pérdida de una gran cantidad de sangre, desmayos, una sed terrible por la falta de líquidos. El corazón trata desesperadamente de bombear la poca sangre que queda. Jesús se encontraba en condición hipovolémica mientras ascendía por el camino al Calvario. 2 kilómetros, milla y media, con la parte horizontal de la cruz que pesaba 25 kilos, unas 60 libras, clavada a sus muñecas. El grano de trigo caía a tierra. Y entonces vino el cumplimiento de la segunda frase dicha por Jesús, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Esta segunda frase se la dijo Jesús a Nicodemo al inicio de su ministerio. Son las palabras que anteceden a la más maravillosa declaración del amor de Dios que conocemos en Juan 3:16.
En los versículos 14 y 15, Jesús declara: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La historia nos dice en el libro de Números capítulo 21 que el pueblo de Israel se había rebelado contra Dios, contra el mismo Dios que les había dado la libertad, contra el mismo Dios que les había dado de comer y les había dado sombra y calor en medio del desierto. No estaban contentos. Se rebelaron y hablaron contra Dios, quien no tuvo otro remedio que activar una de sus leyes naturales. La paga del pecado es muerte. Entonces salieron serpientes de en medio del campamento y empezaron a morder a los hombres, a las mujeres y a los niños. Muchos empezaron a morir a causa de su pecado. Moisés tuvo que interceder ante Dios y recibió la instrucción de hacer una serpiente de bronce y levantarla en una estaca de madera para que cuando una serpiente les mordiera, tuvieran una oportunidad de vivir. Si volteaban a ver esa serpiente que simbolizaba su pecado sobre un madero. Jesús le dijo a Nicodemo: así seré levantado. Cuando Jesús fue alzado para unir al madero con el poste vertical, procedieron entonces a clavarle los pies. Nuevamente los nervios de los pies fueron triturados, y eso debió haber causado un dolor similar al que sintió cuando le clavaron las muñecas. El dolor era tan insoportable que literalmente no existían palabras para describirlo. Se tuvo que inventar una nueva palabra llamada excruciante, que significa de la cruz, para describir semejante dolor. Una vez que la persona se cuelga en posición vertical, la crucifixión es una muerte lenta y agonizante por asfixia. Después de arreglárselas para exhalar, la persona podría relajarse para inhalar otra bocanada de aire. Nuevamente tendría que empujarse hacia arriba para exhalar, raspando su espalda ensangrentada contra la madera áspera de la cruz. Este proceso continuaba hasta que la persona ya no pudiera empujarse hacia arriba para respirar, entonces moría. Jesús aguantó esa situación por poco más de 3 horas, y el grano de trigo murió. Pablo nos los dice de esta forma en Romanos 5, 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El grano de trigo cayó a tierra, se desbarató y murió. La creación entera se paralizó. El sol se escondió, la tierra tembló, la religión representada en el velo del templo se rasgó, la muerte se detuvo, los sepulcros fueron abiertos y los muertos resucitados. La verdadera reconciliación de la humanidad con Dios se había consumado. El acta de decretos con tus pecados y los míos que nos condenaban a la misma muerte estaba siendo clavada en esa cruz. La fiesta de los demonios se desató con mucho furor. Lo vencimos, lo matamos. Cuando de pronto Jesús, descendiendo a las profundidades en su espíritu, se les aparece en medio de la fiesta, y todos los demonios se quedan paralizados de terror. Echando a volar un poco nuestra imaginación, debieron haber dicho algo similar como: no es posible, lo acabamos de matar, le desgarramos la espalda, su cuerpo está en la tumba custodiada por nuestros mejores soldados con una gran piedra en la entrada. La historia no ha terminado, seguramente, dijo Jesús. Todavía falta mi tercera frase, a la que nunca le pusieron atención. No la pudieron entender porque solamente a los que me aman les fue revelada. Jesús expresó esta tercera frase delante de la tumba de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25.
Por tanto, la muerte no tiene más poder sobre los que me aman. Por tanto, el miedo ya no les puede dominar. Por tanto, sus pecados han sido perdonados. Por tanto, ellos serán llamados hijos de Dios. Por tanto, ellos han sido hechos verdaderamente libres. Por tanto, ahora vivirán bajo la gracia y no bajo la ley. Esta narración ha sido desarrollada por el escritor. Por tanto, yo ya no tengo nada que hacer aquí y vuelvo a la vida. Vuelvo a mis discípulos. Vuelvo a esas mujeres que sufrieron tanto. Vuelvo a ellos porque tengo una promesa que cumplir. Les dije que iban a recibir un poder muy especial. El poder del Espíritu Santo, el poder del Consolador para que ahora sean mis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Porque toda rodilla se va a tener que doblar ante mí y toda lengua tendrá que confesar que yo soy Jesucristo, el Señor. Ahora, por favor, háganse a un lado, porque mi Padre ha enviado ángeles a que quiten esa piedra y a sus soldados. Ahora voy a salir de esta tumba y a gritar a los cuatro vientos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Primera de Corintios 15:55. Y en ese momento, el Señor resucitó. La tumba no le pudo detener, porque hay un propósito para tu vida. Hay algo que tienes que hacer. Para eso resucitó el Señor. Primeramente para que le des gracias y aceptes el regalo de la vida eterna. Primera de Corintios 15:57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y siguiendo la misma idea, dice después en el 58: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estad firmes y constantes. Tu vida cristiana no es en vano. El grano de trigo cayó en tierra, murió, pero ahora vive y sigue llevando mucho fruto. Tú y yo somos parte de esa gran cosecha de almas que a lo largo de 2000 años ha producido aquel solitario grano de trigo. Cristo vive, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Tal es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza, esa es nuestra fuerza. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero Él vive, Él reina y espera el momento glorioso de encontrarse con nosotros cara a cara, como se les presentó a sus discípulos después de salir de la tumba victorioso. El camino al Calvario llevó a Jesús a la muerte, pero la abundante gracia y poder sobrenatural del Padre lo volvió a la vida, y juntamente con Él, a nosotros nos llevó a la vida eterna. Cristo vive y volverá. Amén.